Bueno, bienvenidos todos. Vamos a esperar que se vaya uniendo la gente, pero mientras me presento, yo soy Carla Nusser, soy Community and Events Coordinator de Dingos y estamos aquí con Ángela hoy, que nos va a hablar sobre el Tax Return en Australia de 2026. Ángela es Tax Agent en Australia de Guardian Tax Solutions. Así que, Ángela, si nos quieres contar un poco de ti para que los chicos te vayan conociendo. Claro que sí, bueno, primero que todo, Carla, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es una maravilla ser parte de la comunidad de Dingos. Todos los años hacemos esta presentación, todos los años nos ponemos a disposición para que los estudiantes puedan aprender un poco más acerca del sistema y sobre todo que la idea de esto es que ustedes sientan el amor de Dingos hacia ustedes como su parte de su comunidad que los quiere, que los apoya todo el tiempo y que también sientan que tienen un apoyo de un profesional. Porque ya vamos a hablar acerca de todas los challenges que tiene la gente a la hora de venir y preparar sus declaraciones. Entonces la idea es pues que logremos aprender todos de esta sesión. De mí les puedo contar que llevo 21 años en Australia. Has seguido el camino de todos, de venir a estudiar inglés, de hacer todos los trabajos raros que se puedan imaginar. Y bueno, enamorada de Australia. Australia es un país maravilloso, es un paraíso. Hay que saberlo cuidar y hay que sobre todo hacer las cosas bien. Entonces, este es el objetivo también, otro de los objetivos, digámoslo así, de esta sesión para que saquemos todos provecho. Guardian Tax Solutions fue creada aproximadamente hace 10 años con el objetivo de poder ayudar a la comunidad latina acerca de todos sus impuestos y acerca de toda la parte financiera para que tengan un poquito más de conocimiento, pues porque ya sabemos que una cosa es el idioma y otra cosa también es entender la parte tributaria y la parte legal que atrae los impuestos, entonces pues el objetivo es hacerlo lo más fácil para ustedes. Sí, muy, muy importante. Nosotros igual vamos a dejar abierta una cajita donde pueden ir a hacer preguntas y mientras vaya avanzando la presentación y al final de la presentación las podemos ir respondiendo con Ángela para resolver todas las dudas que vayan saliendo. Claro que sí. Tú Bueno, me entonces, dices si vamos a esperar otro ratito o estamos listos, si ya tenemos suficiente gente para que empecemos a hablar o les sí, damos un sí, yo minutito. creo que ¿Sí? empecemos nomás, Ángela. Ok, Yo me voy a poner bueno, me voy a apagar el micrófono, cualquier cosa, aquí estoy. ya, ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces empecemos. Voy a tratar de hacerlo lo más amable posible, que no vayamos a entrar en tanto tecnicalismo de la situación. Entonces, empecemos hablando de que el año financiero en Australia es totalmente diferente a los años fiscales en los países latinos. ¿A qué me refiero? A que los países latinos generalmente marcan su año fiscal como año calendario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, mientras que en Australia se hace de forma en la que se parte el 1 de julio del año anterior y termina el 30 de junio del siguiente año. Eso quiere decir que en este momento estamos buscando la información del 1 de julio del 2025 al 30 de junio del 2026. Eso es bien importante que lo tengan claro. Se parte de un año a otro para que ustedes siempre busquen la información de esas fechas. Ahora hablemos de qué se trata cuando nosotros llegamos a Australia. Entonces, cuando llegamos a Australia, el gobierno nos tiene una distinción, ¿somos residentes o no somos residentes? Entonces ellos dicen, bueno, si tú eres estudiante y tu curso es de más de 6 meses, quiere decir que vas a estar más de 183 días en el país y por ende eres clasificado como un residente para propósitos de impuestos. Si por el contrario tú vienes bajo una visa de Working Holiday o vienes con un curso inferior a 6 meses, en ese caso el gobierno dice, bueno, pues te vas a quedar de forma temporal, te vas a regresar a tu país y en ese caso no eres residente y por ende las tasas que se aplican son totalmente diferentes. Para las personas que están con Working Holiday Visa, hay unos tratamientos especiales, sobre todo para aquellas personas que vienen de Chile, porque Chile es el único país que tiene convenio bilateral con Australia.
Entonces, las personas que vienen con visa de Working Holiday, cuyo pasaporte haya sido chileno, tienen esa ventaja de tener ese tratado adicional con respecto a los impuestos. Aquí, como lo vemos, los impuestos son de forma progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a medida de que ganamos más, pues el impuesto va a ir subiendo. ¿Qué quiere decir? Entonces la gente empieza a decir, no, pero es que yo no gané nada, yo gané solamente $5,000, entonces pues no tengo que presentar la declaración. Y eso desafortunadamente no es cierto. Si tu ingreso, lo que significa eso es que si tú ganaste $5,000, pues vas a estar en la primera línea de ingresos, luego entonces no hay impuestos aplicables a esos ingresos. Si ganas hasta 18,200, genial, no hay impuestos. Una vez que empiezas a subir de categoría, pues los impuestos empiezan a verse reflejados y empiezan a subir de forma paulatina a medida que el ingreso también suba. Con las personas que trabajan con Working Holiday Visa, como ya lo habíamos dicho, esas personas son tratadas de forma diferente y quiere decir que su ingreso es taxable, puede decirse, o se tiene una tasa impositiva del 15% sobre los primeros $45,000 y después de $45,000 ya se empiezan a aplicar tasas similares a las de un residente. Entonces, es importante saber esa distinción entre quién es un residente y quién no lo es. Ahora, con las personas que están con Working Holiday Visa, muchas personas dicen, no, Ángela, pero es que yo sí soy residente porque yo estoy viviendo hace más de 6 meses en Australia y ya tengo un contrato de arrendamiento. Si bien es cierto que se les puede considerar como residentes para propósitos de impuestos, la tasa impositiva del 15 y del 30% continuará siendo aplicada. No les va a cambiar. Siempre va a continuar siendo lo mismo. El gobierno hizo ajustes porque se dio cuenta de que muchos working holiday makers estaban convirtiéndose en residentes en sus declaraciones y ellos dijeron, listo, yo los considero como residentes, pero el considerarlos residentes es solamente que les voy a dar unos subsidios adicionales si corresponden esos subsidios, es lo único, pero las tasas siguen siendo aplicables al 15 y al 30%. Ahora hablemos de los términos más comunes acerca de lo que ustedes pueden escuchar una vez que llegan a Australia. Entonces, cuando ustedes llegan, en su agencia les pueden decir, bueno, es hora de sacar su TFN o el TFN y es hora de sacar su ABN. Entonces, ¿qué significan todas estas cosas tan extrañas que estamos empezando a escuchar? El TFN básicamente es el número de identificación que nos permite reconocerlos con la oficina de impuestos. Es algo así como un número de identificación, en algunos sitios se conoce como el DNI, en Colombia se conoce como el número de la cédula, pero básicamente el TFN es un número de identificación con la AT. Es único, te pertenece y ya vamos a hablar de que en lo posible no se le entrega a nadie que no sea una persona autorizada. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. El ABN es el número que permite identificar que tienes un negocio o que estás trabajando como autónomo. Entonces, si las personas quieren trabajar haciendo Uber Eats o si, por ejemplo, quieren hacer un emprendimiento de fotografía o quieren hacer un emprendimiento de preparación de tortas o de alfajores que son tan ricos. En ese caso, esos emprendimientos requieren que ustedes tengan un ABN porque significa que ustedes están llevando un emprendimiento o un negocio. El GST o GST es el equivalente al IVA de los países latinos y corresponde al 10% de los artículos que ustedes vayan a vender o de los artículos que ustedes compran. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a alguna de las tiendas a hacer sus compras semanales o si van a comprarse, por ejemplo, un teléfono nuevo, ustedes ven que en la parte de abajo dice GST, es eso, es el GST y tiene que ver con ustedes solamente cuando ustedes estén trabajando con ABN y que su facturación supere los $75,000. Una vez que supere los $75,000 o que estén haciendo Uber pasajeros, hay que hacer un registro de GST y por ende vienen unas obligaciones adicionales. Otro término muy común es el de la superannuation. Y todo el mundo dice, bueno, la superannuation, yo todo el mundo escuchar hablar de qué es eso, de qué se trata. Bueno, se trata básicamente del ahorro a los fondos de pensiones. Son los fondos que nos van a permitir a los que quieren quedarse, retirarse aquí y tener un ingreso adicional
para no depender de la pensión del gobierno. Este dinero de la superannuation, hablaremos más adelante acerca de quién lo debe pagar, en dónde debe estar y cómo pueden encontrarlo. Carla, ¿tú quieres que vayamos respondiendo preguntas o tú quieres que avancemos con la presentación y las hacemos al final? Prefiero que los hagamos al final. Ok, perfecto. Bueno, Revisamos la cajita después de preguntas y respondemos. listo, genial. Yo voy a estar tomando agüita porque es mucha información. Ok, ahora hablemos de las obligaciones fiscales más importantes. Primero que todo, hacer la declaración de impuestos. Es muy importante que ustedes tengan claro que no es que si yo quiero presentar la declaración o es que un amigo me dijo que yo no la debo presentar porque gané menos de $18,200, tengan cuidado con eso. Ustedes tienen la obligación de presentar su declaración de impuestos cuando les entregan el TFN. Así de sencillo. Ustedes tienen su cartica donde tienen el número de TFN, hay que entregar una declaración de impuestos a la oficina de la ATO, porque la redundancia, a la oficina de impuestos. Aún si su ingreso es inferior a $18,200, debemos informarle a la ATO que ustedes ganaron menos de 18,200, aún si no pagan impuestos, pero la declaración hay que presentarla. ¿Por qué? Porque si ustedes no presentan esa declaración, lo que van a hacer es que van a empezar a acumular años en los que ustedes pues van a tener declaraciones que no tienen por qué presentar porque no tuvieron ingresos. Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan presentar sus declaraciones y que estén al día siempre. Perdón, no creo que se me fue la señal del... Listo. Ok, entonces la otra parte importante es saber que ustedes tienen que reportar sus ingresos de ABN. ¿Qué sucede? El gobierno tiene información ahorita de muchas fuentes. Reciben información de bancos, reciben información de Uber, reciben información de empleados. Entonces, la idea es que ustedes toda esa información de sus ingresos por ABN la reporten. Nunca crean que ustedes no tienen que presentar esa información porque no es cierto. Todos sus ingresos deben ser reportados. ¿Qué otra información deben reportar? Las declaraciones de sus ganancias y pérdidas cuando tienen inversiones. Inversiones aquí en Australia donde ustedes hayan utilizado su TFN. Entonces, por ejemplo, criptomonedas o si han comprado acciones y las han vendido. Esa información debe ser incluida dentro de su declaración. Ya hablamos acerca del registro de GST y ese registro de GST solamente entra una vez que ya habíamos hablado, ustedes superen los $75,000 de facturación o estén trabajando con Uber. Y por último, la obligación de presentar la declaración es al 31 de octubre cuando la presentan ustedes solitos o cuando la presentan con un agente de impuestos, generalmente tienen un tiempo adicional, pero la fecha límite de plazo para presentación es el 31 de octubre. Importantísimo que guarden esa fecha. Ahora, hablemos de cosas que todo el mundo ha escuchado y que, por supuesto, le interesan a todo el mundo. ¿Qué puedo deducir? Bueno, podemos deducir un montón de cosas, pero es importante tener en cuenta que la Oficina de Impuestos dice, yo te dejo, pero revisemos qué tan correcto es que vayas a reclamar eso. Entonces, con los gastos del automóvil, la oficina de impuestos dice, bueno, yo te permito reclamar el automóvil siempre y cuando vayas a reclamar kilómetros que no sean de tu casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pues porque todos tenemos que llegar a trabajar y todos tenemos que volvernos a la casa a descansar. Pero si, por ejemplo, tenemos una persona que trabaja con pacientes porque trabaja con personas que tienen discapacidad y todos los días viaja a diferentes personas, esos viajes de trabajo, por supuesto que van a ser reclamables. O las personas que, por ejemplo, trabajan en Uber, empezaron su turno trabajando con el app y pues esos kilómetros los van a poder reclamar. También se pueden reclamar tus gastos de trabajar desde la casa. En este caso, la Oficina de Impuestos da unos métodos especiales en los que te permite reclamar o el número de horas trabajadas desde la casa o te permite reclamar un porcentaje de la utilización de tu teléfono y del Internet. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a evaluar caso por caso qué conviene más. Pues porque no todo el mundo trabaja desde casa, ¿cierto? Una persona que trabaja en un bar pues no va a trabajar desde casa como una persona que, por ejemplo, pueda trabajar en el área de publicidad
o trabajando como de pronto asistente administrativa de forma remota. También se pueden reclamar los uniformes, por supuesto que sí, pero estos uniformes tienen que ser de trabajo. Desafortunadamente para la Oficina de Impuestos no se pueden reclamar jeans, los leggings, las camisetas, los tops, el top que se compraron en Lorna Jane, las niñas que les encantan, o los tenis. Eso no es ropa de trabajo. ¿Qué es ropa de trabajo? Los chalecos reflectivos, los cascos, las gafas de protección. Eso es uniforme y por supuesto que eso lo van a poder deducir. Otro gasto muy importante corresponde al gasto de educación. ¿A qué nos referimos? A que la educación tiene que estar directamente relacionada con el trabajo que ustedes están haciendo. Si, por ejemplo, ustedes están trabajando, volvemos al ejemplo de la persona que trabaja en un bar. Si está trabajando en un bar, pero resulta que va a reclamar un máster en business, pues el gobierno inmediatamente va a decir eso no tiene ninguna relación, ¿sí? Pero si ustedes están trabajando ya con personas de discapacidad, trabajando con el sistema que se conoce como NDIS, y están trabajando ya ustedes en el área de, sí, están trabajando en esa área y están haciendo un curso que corresponda para Disability Community Services o ese tipo de cursos que estén ligados con su trabajo, en ese caso sí podría haber una reclamación. Y en ese caso tocaría analizar si sí se puede, pues porque el gobierno revisa en qué fecha se empezó el curso, en qué fecha empezaron a trabajar, se revisan los pagos que se hayan hecho ese año y en muchos casos pueden solicitar una carta del empleador donde el empleador confirme que en efecto el curso que nuestro cliente está haciendo esté directamente relacionado con su actividad de trabajo y que ese curso no se está haciendo para conseguir un nuevo empleo. Eso es importantísimo. Este año la Oficina de Impuestos ha hecho muchísimo énfasis en esto y ha hecho varios escrutinios a clientes. Afortunadamente, teniendo sus documentos se ha podido comprobar, pero en muchos casos ellos pueden decir, no, el curso empezó un día después de cuando él empezó el trabajo, por ejemplo, y en ese caso ellos ya dicen, ya no se puede reclamar. Otros gastos son el de donaciones a entidades autorizadas como por ejemplo la Cruz Roja, hay una entidad que se llama aquí el Salvation Army o los Salvos, bueno, todas las instituciones que estén registradas como entidades de caridad. Desafortunadamente, ahorita, por ejemplo, con los desastres que han habido en Venezuela y en Colombia, mucha gente ha abierto GoFundMe, que es un fondo de recaudación para este tipo de situaciones y desafortunadamente eso no es considerado una entidad de caridad. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de donaciones. Solamente interesa cuando las personas hacen donaciones a entidades registradas. Otro gasto que se puede incluir son los viajes por trabajo. Entonces, si por ejemplo ustedes están trabajando en fotografía y por su empleo les tocó ir a otra ciudad para hacer una sesión de fotografía, pues por supuesto que lo van a poder deducir. Si lo hicieron por TFN, la pregunta sería ¿por qué el empleador no cubrió esos gastos? Entonces hay que tener soportes suficientes. Y si lo hiciste con ABN, pues obviamente la idea es tener pues una factura corroborando que en efecto se generó el servicio a ese cliente para poder sustentar eso que estamos reclamando. Y por supuesto se puede reclamar el costo de los contadores. Maravilloso. ¿Qué más pueden pedir ustedes? Además de que están teniendo el respaldo de una persona que tiene conocimiento, pueden reclamar ese servicio dentro de la declaración de impuestos. Ganamos por todo lado, están ustedes protegidos de que cuentan con una persona profesional dándoles los consejos y encima de todo pueden incluirlo en su declaración. Ahora hablemos de los gastos que no se pueden deducir. Entonces, ya habíamos hablado de los jeans, de las camisetas. Tengo clientes que me dicen, Ángela, pero es que yo invité a mi jefe a tomar un cafecito, eso seguro que es deducible. Desafortunadamente los cafés de los jefes y de los amiguitos del trabajo no se pueden deducir, así es que por favor cuidado. Este año he tenido ya varios clientes preguntándome si su corte de cabello es deducible porque tienen que estar bien presentados en su trabajo y pues la triste noticia es que no.
al igual que las gafas. La Oficina de Impuestos dice, bueno, desafortunadamente ese es un problema de salud y en realidad no lo hace deducible. Tampoco se puede deducir, ya habíamos hablado que los viajes casa, trabajo, trabajo, casa, la licencia de conducción. Si muchos de ustedes están en la obligación de tomar o sacar su licencia de conducción para trabajar en Uber o para trabajar como conductores de camión, desafortunadamente esas licencias no son deducibles, pues porque aquí en realidad tener un automóvil es una necesidad. Muchos de ustedes también, mientras aprenden las reglas y mientras aprenden a reconocer las señales de tránsito, parquean sus automóviles en lugares que no deben ser. Y muchos se han ganado multas. Horrible. Esas multas son complicadas, no solo porque tienen un costo sustancial de dinero, sino porque hay ciertas multas que también implican que te pueden quitar puntos de la licencia. Aún si no tienes licencia australiana, ellos pueden restar puntos de tu licencia internacional y la pueden quitar, por supuesto, la pueden suspender. Así es que pilas con eso. Bueno, ya hemos hablado de las donaciones a las entidades. Ahora, en la parte inferior de este pantallazo, ustedes se dan cuenta de que esta persona tenía unos gastos correspondientes a su automóvil por $4,400 y otros gastos adicionales. Y la Oficina de Impuestos dijo, bueno, a mí me parece que esos gastos están un poco altos, así es que eso significa que esta persona va a quedar con una alerta de auditoría. Eso quiere decir que lo mejor es que esta persona tenga los soportes para poder hacer esa reclamación de lo que está pidiendo acerca del gasto de su automóvil. La Oficina de Impuestos tiene, no se imaginan la cantidad de información que ellos tienen conocimiento. Les pido disculpas, mi perrito está ladrando, qué vergüenza con ustedes. Bueno, aquí les quería yo mostrar a ustedes un comprobante de nómina. Esta es la forma como los empleados reciben el reporte de sus salarios y de cuánto les han retenido en impuestos y por supuesto cuánto les han pagado en su superannuation. Es importante que ustedes aprendan a leer estos documentos porque estos documentos representan información que van a necesitar ustedes a la hora de presentar su declaración de impuestos y por supuesto también saber información importante acerca de en dónde está, por ejemplo, su superannuation y si en efecto les están pagando lo que es. ¿Okay? Entonces, importante que reconozcan estos documentos. Aquí les estoy dando como una especie de formato de cómo se ve una factura en Australia. Importante que las facturas en Australia tengan el ABN, ese ABN que ya habíamos hablado al principio, su nombre, si ustedes ya le han dado un nombre comercial a su negocio, maravilloso. Si están pensando en hacerlo, lo pueden hacer, que es maravilloso si ustedes quieren hacerlo, porque eso les empieza a dar un poco más de seriedad con su negocio. Siguiendo por el lado de la parte de discriminación de los ingresos y hablando un poco de la parte de ABN, es muy común que los estudiantes lleguen, o las personas con Working Holiday Visa también, lleguen a trabajar en Uber, pero aquí tenemos que hacer una separación gigantesca. ¿Quién es Uber Eats y quién es Uber Pasajeros? Son dos actividades totalmente diferentes. Uber Eats se refiere a la parte de entrega de domicilios de alimentos, ¿sí? Creo que incluso ahora existe una que se llama Ubercado, en la que se recogen un pedido a nombre de un cliente y se le entrega. De hecho, ya aparece de 3 formas diferentes en la plataforma de la Oficina de Impuestos. Y la otra, por supuesto, es la de UberX. Muchos estudiantes empiezan a hacer UberX sin darse cuenta de que con UberX ustedes tienen la obligación de registrarse a GST, porque básicamente lo que se está haciendo es ofreciendo servicios de taxi y los servicios de taxi no hacen no siguen esa línea de que si pasas de los $75,000 te tienes que registrar a GST, no. Cuando se ofrecen servicios de taxi te tienes que registrar a GST desde el momento en el que empezaste a ofrecer tus servicios de taxi, ¿ok? Estos son los reportes de Uber. Me gusta que ustedes los vean para que ustedes tengan conocimiento de que pueden entrar a las aplicaciones y descargar esa información
para poder tener la lista y poderla presentar en sus declaraciones de impuestos. Lo que les había dicho al principio es absolutamente cierto, la Oficina de Impuestos hace cruce de información. Australia tiene uno de los sistemas de comunicación o data matching, como le llaman ellos, más sofisticados. El gobierno ha invertido millones de dólares en esta automatización, de forma tal que la Oficina de Impuestos sabe cuántos empleadores tuviste, cuánto te pagaron, cuánto impuesto te retuvieron, saben qué bancos tuviste, cuánto te retuvieron en intereses si pagaste taxes en tus intereses. Entonces aquí les voy a mostrar, por ejemplo, en este caso se sabe que la persona trabajó para dos entidades y vemos que una aparece como tax ready y la otra no está tax ready. ¿Qué quiere decir? Que el empleador que aparece en verde como tax ready ya finalizó su reporte de salarios, mientras que el otro no lo ha terminado. Es importante que ustedes estén revisando eso, pues porque si, por ejemplo, ustedes presentan su declaración de impuestos estando aún pendientes de que el empleador finalice la declaración, eso puede generar inconvenientes después en el sentido en el que si este empleador hace un cambio y ustedes ya presentaron la declaración, significa que les toca hacer una corrección. Entonces, es importante que ustedes verifiquen que todos sus empleadores están tax ready. Bien importante. Este es otro ejemplo de lo que ve la Oficina de Impuestos. Entonces, ellos saben cuando, por ejemplo, un residente recibe pagos de Centerlink, que es como la entidad del gobierno que gestiona los pagos por ayudas, ya sea de maternidad o las personas que están buscando empleo. Estas ayudas existen aquí en Australia y son reportadas en la declaración. Pero si se fijan, también el gobierno reporta que esta persona tuvo intereses en una cuenta de banco y que esa cuenta de banco está a nombre de dos personas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes van y abren sus cuentas de banco, uno de los primeros requisitos es entregar el TFN. Ese TFN después se entrega a la Oficina de Impuestos y la Oficina de Impuestos sabe exactamente cuánto ganan ustedes en intereses. Por eso a veces no es tan buena idea correr a presentar las declaraciones de impuestos la primera semana de julio, por ejemplo, pues porque los bancos se demoran unos días en procesar esa información y enviársela a dato. Y si la declaración que ustedes enviaron no contiene la información de intereses, luego la Oficina de Impuestos les va a decir, bueno, nos hemos dado cuenta de que su declaración fue hecha de forma incorrecta y ellos hacen un ajuste. Entonces, a veces es importante no correr tanto, sino esperar a que toda la información esté en la plataforma. Este es otro ejemplo de la información que sabe la Oficina de Impuestos. Por ejemplo, aquí sabe que esa persona tuvo criptomonedas. Entonces, es importante que si alguno de ustedes está dentro de ese mundo de criptomonedas o EFTs o ese tipo de inversiones que son bastante agresivas en el sentido en el que queremos tener un rendimiento más rápido, pues que ustedes reporten si compraron y vendieron. Si solamente compraron, en realidad no va a generar ningún inconveniente, pero si ustedes compraron y vendieron, ahí sí la Oficina de Impuestos quiere saber, sobre todo si tuvieron ganancias, porque si tuvieron ganancias, esas ganancias van a sumarse a sus salarios y a otro ingreso que ustedes puedan tener y sobre eso es que se va a calcular el impuesto. Vemos que también esta persona recibió dividendos. Eso quiere decir que tiene acciones y pues que ha recibido unos rendimientos por concepto de esas acciones. Y esto es a lo que yo me refería con respecto a Uber. Uber tiene la obligación de reportar esa información a la Oficina de Impuestos. Entonces, he tenido estudiantes que desafortunadamente me dicen, Ángela, pero es que yo no quiero declarar lo que recibí en Uber. Y no es cuestión de si quieres, es cuestión de que la Oficina de Impuestos sabe. ¿Y cómo sabe? Bueno, aquí les estoy mostrando un pantallazo de lo que la Oficina de Impuestos está diciendo que en efecto le pagaron a esta persona. Entonces, en la parte de arriba dice Portier Pacific. No me pregunten por qué se llama Portier Pacific, pero ese es Uber Eats. Ese es su nombre legal en Australia. Y el otro es por Ubercado, que fue una de las modalidades que ya les mencioné. ¿Por qué este reporte? Porque resulta que hay varias industrias que tienen que hacer un reporte especial sobre los pagos de ABN. Entonces, el área de limpieza, seguridad, construcción,
las personas que trabajan en mensajería, las personas que trabajan en transporte de carretera. Esas personas, todos sus ingresos que han sido recibidos por ABN generalmente van a estar disponibles en la plataforma porque los empleadores tienen que presentar esa información a la ATO. Entonces, no dejen de reportar cualquier ingreso que ustedes hayan podido recibir a través de sus empleos. Si les dijeron que es por ABN, hay que reportarlo. Ahora, si ustedes les dicen, es que yo te voy a pagar en cash, lo que ellos conocen como cash in hand, o te voy a pagar en efectivo, pues es efectivo en la mano, porque una vez que ustedes les digan, les voy a pagar en cash in hand, pero ¿cuál es tu cuenta de banco? Pues en realidad ese dinero que entró a la cuenta de banco hay que reportarlo, por lo que ya habíamos hablado anteriormente, porque los bancos se comunican con la oficina de impuestos y la oficina de impuestos puede decir, bueno, el banco nos está reportando que usted está recibiendo pagos regulares de $800 a la semana. ¿De dónde viene ese dinero? Lo pueden hacer sin ningún problema. No podemos, pero es que no, nada, hay que reportarlo. ¿Ok? A mí me encanta darles muchos ejemplos para que ustedes vean que la cosa es en serio con la oficina de impuestos. Entonces, aquí les estoy dando un modelo de una de las cartas que ellos envían. No se trata de que si cometimos un error la oficina de impuestos nos va a castigar y nos va a mandar de vuelta a nuestro país. Eso no es cierto. Ellos siempre te van a dar la oportunidad de corregir. Entonces te van a decir, mira, estamos revisando tus gastos, nos hemos dado cuenta de que están un poco altos, por favor entréganos los soportes, que si tienes todos los soportes y nosotros estamos contentos, no pasa nada. Pero si no tienes los soportes, por favor corrige, y si no corriges, pues nosotros entramos a corregir. El problema es que si ellos corrigen, les pueden ustedes poner multas por no guardar sus datos correctamente, además de multas por decir mentiras. Hace unos años tuve un cliente en esa situación, preparó la declaración él mismo y desafortunadamente las multas fueron de casi $7,000, además del dinero que tuvo que devolver. ¿Para qué nos arriesgamos, cierto? Este es otro caso en el que la persona puede recibir cartas de la oficina de impuestos diciéndole, usted tiene declaraciones pendientes por presentar, haga el favor de ponerse al día o de lo contrario puede incurrir en multas. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar a otro tema, ya dejando la parte de los ingresos, que ya vimos ingresos y gastos. Ahora vamos a hablar de la parte de Medicare porque aquí hay mucho rumor y mucha especulación acerca de cómo funciona el sistema. Entonces, ustedes han escuchado hablar de Medicare. Medicare básicamente es el sistema público de salud y todas las personas que se consideran residentes tienen que pagar por el sistema público de salud. Esa contribución corresponde al 2% del ingreso que ustedes tengan al año. Sin embargo, las personas que vienen con visas de estudiante o que están en otras visas que no tienen la elegibilidad para tener acceso a Medicare, significa que tienen un seguro privado de medicina que les permite estar exentos de pagar por Medicare. Entonces, si el ingreso de ustedes supera los $28,000 y no tienen acceso a Medicare, es indispensable que soliciten el certificado. Ese certificado se conoce como el Medicare Entitlement Statement y es muy importante para poder decirle al gobierno, mire, usted no me puede cobrar ese 2% porque yo tengo un seguro privado especial por ser estudiante internacional y yo no tengo por qué pagar ese 2%. Entonces, esa solicitud generalmente se hace a través de la página de MyGov, si muchos la tienen. Si no la tienen, es importante que la creen, pues porque la página de MyGov es un sistema centralizado del gobierno. Y la pueden pedir de forma electrónica, lo cual facilita la situación muchísimo más. Y lo que van a hacer es que van a recibir esta carta diciendo básicamente que están exentos por todo el año, o las personas que han cambiado de visa de estudiante a visa de pareja, o de visa de estudiante a visa de sponsor con acceso a Medicare, pues van a estar exentos por un periodo del año. Entonces, esta es la carta que van a recibir y es la carta que nos va a permitir saber el número exacto de días por los que no tienen que pagar Medicare.
El otro punto muy importante que debemos tener en cuenta es el de la superannuation, que ya lo habíamos mencionado y que ustedes obviamente han escuchado hablar. Y mucha gente dice, no, pero es que yo no entiendo qué es la superannuation. O me dicen, Ángela, me están quitando la superannuation en el comprobante de pago. Y la realidad es que la superannuation no es una deducción. La superannuation es una obligación del empleador. Ustedes empiezan a trabajar con una persona en relación de dependencia o bajo TFN, entonces eso significa que la persona lo que tiene que hacer es entregarle al empleador el nombre del fondo de superannuation a donde quieren que les depositen el dinero. Si no saben cuál fondo de superannuation utilizar, generalmente el empleador sugiere uno. Y en ese caso es muy importante que ustedes no ignoren los mensajes que lleguen de la superannuation, porque esa información les va a permitir a ustedes identificar dinero que pueden llevarse en caso tal de irse a Australia. Y de eso vamos a hablar más tarde. Es importante que tengan en cuenta que las contribuciones de superannuation son del 12%, y vuelvo y les repito, no es que se las quiten a ustedes, es una obligación de su empleador. Entonces, digamos que ustedes hacen parte de SunSuper. SunSuper recibe las contribuciones de su empleador y ellos lo que hacen es invertir ese dinero y ustedes, la idea es que ustedes tengan acceso a sus cuentas, ustedes pueden determinar si esas acciones o esas inversiones que tiene el fondo de superannuation, si las quieren invertir de forma agresiva, de forma moderada o de una forma de bajo riesgo. Por eso es importante que ustedes empiecen a entender cómo funciona el sistema de la superannuation. En serio que es una muy buena elección si ustedes, para las personas que se quieren quedar, la empiezan a cuidar. Es como tener un chanchito en el que vamos a llenar y llenar y llenar y al final cuando nos vayamos a retirar lo vamos a poder utilizar. ¿Ok? Pero entonces ahora ustedes me dicen, Ángela, pero entonces yo cómo sé dónde tengo mi superannuation. Bueno, la fuente principal para que ustedes sepan es su empleador. Su empleador les puede decir, si ustedes no saben, y si es la primera vez, si ellos crearon el fondo de superannuation, lo más seguro es que el empleador les pueda decir, sí, claro, miren, nosotros le abrimos una cuenta en HostPlus o en CBAS o en Australian Sub y que ustedes busquen la forma de crear su usuario y de tener acceso a la cuenta para verificar lo que ya dijimos, que les estén pagando las contribuciones a tiempo y pues que ustedes puedan tener esos datos al final del tiempo si ya deciden regresarse a sus países. Si ustedes no saben en dónde está la superannuation porque el empleador no les dice, en ese caso ustedes pueden ir directamente a la página de la oficina de impuestos y la página de la oficina de impuestos les va a decir en dónde está el dinero. Si tienen el dinero en más de un fondo, ustedes pueden escoger en cuál fondo quieren tener el dinero, todo su dinero o recogerlo y pueden solicitarle al fondo que haga una conversión y que traiga todo el dinero de los otros fondos de forma tal que eviten ustedes estar pagando por gastos administrativos en cada uno, porque la idea no es perder dinero. Ahora, si ustedes se van a ir, es muy importante que ustedes presenten su última declaración de impuestos y sobre todo que reclamen su superannuation. ¿Por qué son estos dos puntos importantes? Si ustedes se van a ir del país, pero no hacen su declaración final de impuestos, su TFN va a quedar activo y eso significa que van a empezar a acumular años y años. Cada año se va a empezar a acumular un año que ustedes no han presentado y pues si ustedes no están aquí, pues para qué van a tener que presentar declaración. Lo mejor es que cuando se vayan, se presente una declaración anticipada y se diga, mire, yo estuve hasta el, ¿qué es? 12 de agosto y solamente tuve estos ingresos y esta es mi declaración final. Y de esa forma, ustedes se van tranquilos, se llevan lo que corresponda al reembolso, si hay reembolso, por supuesto, y de una vez desactivan su TFN y quedan al día. Y lo otro es reclamar su superannuation. ¿Y cómo vamos a reclamar la superannuation? Bueno, hay que cumplir unos requisitos especiales. Los dos más importantes son estar fuera de Australia, porque tengo estudiantes que me dicen, Ángela, pero es que quiero empezar el proceso ya. No, es que no estás fuera de Australia. Hay que ya estar fuera de Australia y sobre todo, tu visa ya tiene que haber caducado. Si la visa sigue activa o si ustedes están en un proceso de apelación,
no se va a poder reclamar la superannuation. Tienen que solicitar una cancelación de esa apelación, una cancelación de esa visa para poder hacer la solicitud de la superannuation. Y para poder hacer esa solicitud de superannuation es muy importante que ustedes tengan acceso a la cuenta que ya habíamos hablado y que ustedes se aseguren de que el nombre con el que aparecen en el fondo de superannuation coincide con su pasaporte. Porque acuérdense, nosotros tenemos el nombre de, el primer nombre, el segundo nombre, el del abuelito, más los dos apellidos de la mamá y del papá. Y resulta que entonces me llamo María Camila Jiménez del Perpetuo Socorro y Góngora. Y resulta que no pudieron con todos esos nombres y solo aparece María Góngora. La idea es que tu nombre esté exactamente igual a tu pasaporte y en tu fondo de superannuation, porque si hay alguna diferencia, el fondo de superannuation va a decir, estas son dos personas totalmente diferentes y no va a procesar la reclamación. ¿Ok? Súper importante. Y lo último que tienen que tener en cuenta para la reclamación de la superannuation es que las personas que estuvieron con visa de estudiante van a poder tener un 65% de reclamación, mientras que las personas con Working Holiday Visa solo van a poder reclamar el 35%. Es decir, ellos se van a quedar con un pedazo gigantesco. Pero al final de cuentas es un dinero que se está ahorrando y que ustedes de todas formas se pueden llevar. Ok, ahora respondamos esto de si ustedes pueden hacer la declaración solitos. Por supuesto, no hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo más importante o los puntos más certeros de hacer ustedes la declaración solos? Que creen su cuenta de MyGov, que ustedes puedan tener todos sus datos, pero que en serio la hagan ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que yo veo gente en los grupos de WhatsApp, es que yo te hago la declaración y solo te cobro 80. Es que yo te la hago y es que, o es que es mi amigo y yo le voy a ayudar y deme sus datos de acceso a su cuenta de MyGov y cuando le llegue el código de acceso me lo pasa y yo entro y hago la declaración. Peligrosísimo. ¿Quién le va a entregar a otra persona los datos de acceso a su correo electrónico o a su cuenta de banco? Nadie. Sobre todo he tenido instancias en las que hay estudiantes que pagaron $80 a alguien para que les hiciera la declaración. La persona entra a la cuenta, cambia los datos bancarios y en lugar de que le llegue al cliente el dinero, le llega a la otra persona porque cambió los datos de cuenta. Entonces, ¿para qué se van a arriesgar por no pagar $50 adicionales o por pagar $200? En realidad, ¿para qué se van a exponer a que su presentación quede mal hecha y que ustedes no se vayan a poder defender en caso tal de que haya una auditoría? ¿Por qué lo digo? Porque dentro de toda mi experiencia he visto que personas, por ejemplo, dicen que trabajan como meseras. Me pasó hace unos años una niña, una mesera, le daba el resultado a pagar porque presentó mal la forma en que generó sus primer y segundo empleador y le tocaba pagar. Fue a donde una persona que le hiciera la declaración y le pusieron $25,000 en gastos. Eso no tiene sentido. Una persona que trabaje como mesera, ¿de dónde va a tener $25,000 en gastos? Entonces, tienen que ustedes tener cuidado porque la otra persona, por ponerle los gastos que quieran o por parecer lo mejor, porque si ve que yo sí puedo más que un contador, los va a meter a ustedes en problemas. Cuando eso sucede, yo ya les mostré que la Oficina de Impuestos genera una alerta de auditoría y el que les hayan podido aprobar la declaración este año no significa que la ATO no pueda regresar a esa declaración, porque la Oficina de Impuestos tiene 5 años para regresar y revisar esas declaraciones. Entonces, no es que, es que yo ya hice la maldad y reclamé $6,000 en taxes y pues no pasó nada. Pues este año pudiste pasar, pero es que como ellos tienen 5 años para revisar, ¿qué tal que el próximo año regresen y te hagan la revisión? Entonces, tengan cuidado con eso, no entreguen su TFN a todo el mundo, tengan cuidado también con las entrevistas virtuales. He tenido unas instancias en las que el estudiante le dicen que por un proceso de trabajo y les hacen dar el TFN y resulta que era un scam y los roban y les hacen un montón de cosas con esos números de identificaciones. Es que por favor, cuidado.
Busquen asesoría profesional y por favor, cuidado con lo que un amigo me dijo. Yo estoy segura de que sus amigos los aman, estoy totalmente segura, pero es que los latinos tenemos un grave problema y es que los latinos nos convertimos en odontólogos, mecánicos, abogados, counselors, de todo, en las fiestas bailando reggaetón. Entonces yo necesito que ustedes se aseguren de hablar con una persona que de verdad les da la información de primera mano. Y para eso es que estamos en Guardian Tax Solutions y por supuesto también nuestros compañeros de Dingos. Ellos les pueden guiar y les pueden decir a ustedes de dónde poder tener la información que necesitan. No simplemente porque lo escuché o ahora ustedes saben. ChatGPT. Es que ChatGPT me dijo. Entonces, tengan cuidado con eso y bueno, lo que yo les pueda colaborar y ya con eso como que ya no los aburro más. Carla, no sé si tenemos preguntas. ¿Cómo va todo? Yo creo que he hablado un montón, ya los debo tener hasta aquí. No, no, increíble toda la información. Muchas gracias, Ángela. Súper claro. Hasta yo resolví dudas que tengo hace 4 años. Así que Ok, gracias. muy bien. Tenemos varias preguntas acá y tenemos unos 10 Ujú. minutitos todavía para responder. Claro que Em, sí. ¿Perdón? No, 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 dime, claro que sí. No sé si tú los vas a leer o vamos a poner a las personas a que nos den las preguntas en vivo. Yo ¿Cómo? las voy leyendo. Ok. Mira, hay una que me interesa que es, por ejemplo, cuando uno llega recién a Australia y está Ujú, buscando trabajo y, por ejemplo, te piden tener el RCA o la White Card o la Blue Card y todas esas, las certificaciones, ujú. ¿esas se pueden presentar en la declaración de impuestos? Si esas solicitudes fueron para buscar empleo, la Ujú. realidad es que no son deducibles, Ok, porque hasta ahora estás en el proceso de buscar empleo. Pero si resulta que tienes que hacer la renovación de la White Card o la renovación de la Blue Card o la renovación del curso de primeros auxilios, en ese caso sí es deducible si sigues trabajando en esa área. Pero generalmente cuando es para buscar trabajo, no. Es lo mismo que los cursos. Si tú empezaste a estudiar primero y a trabajar después, la oficina de impuestos va a decir que no. Tiene que ser al contrario. Primero empiezas a trabajar y después empiezas a estudiar para incrementar tus conocimientos, no antes. ok. Y en ese caso la ATO tiene como hace el cruce, el match de información, ellos saben cuando uno empieza a trabajar, cómo se comprueba. Claro, ellos tienen pleno conocimiento. De hecho, cuando se descarga la información de la oficina de impuestos, te dice el periodo de empleo. Te dice, esta persona empezó a trabajar el 6 de agosto del 2025 y terminó el 31 de octubre. Ellos saben. Claro que sí. Perfecto, ok. Otra pregunta que también me parece interesante aclarar. Alguien pregunta si es que tiene un precio hacer la corrección de los taxes del 2025 y hacer la declaración de este año. Claro, sí, o si tú vas a hacer la corrección tú solito, por supuesto que lo puedes hacer desde la página de la oficina de impuestos. Eh, de hecho, hay una opción en la que te dice revise Ujú. y tú la puedes hacer solito. Mi consejo cuando van a hacer ese tipo de cosas es tengan cuidado y lean muy bien las preguntas, porque ¿qué sucede? Nosotros por atacados, porque es que ese es otro, nosotros los latinos somos divinos, yo adoro nuestra raza, pero desafortunadamente no leemos. Entonces, a lo que no leemos y a lo que no entendemos, a todo le decimos yes. Entonces, si yo no sé, yes, no importa, yes. Y muchos de mis estudiantes me dicen, Ángela, me salió un total a pagar gigantesco y no sé qué pasó. Y el no sé qué pasó fue que pusiste yes en una pregunta que no debías haber puesto yes. Entonces, claro que sí. Si, por ejemplo, en el caso que tú me digas, Ángela, cometí un error, quiero hacer la revisión de mi declaración, por supuesto, eso implica un costo para poder hacer la corrección. Si lo vas a hacer tú solito, no. Si lo haces con un contador, claro que sí. Ok. Otra pregunta, por ejemplo, si he cambiado de visa durante el año, por ejemplo, pasé de una Uh Work -huh, and Holiday a una visa de estudiante, uh ¿eso -huh. cambia también cómo se calculan mis impuestos? Claro, claro que sí. Y esa pregunta es maravillosa, porque ¿qué sucede? Cuando tú trabajas con Working Holiday Visa, primero tú le tienes que avisar a tu empleador y tu empleador nomina tu salario
como Working Holiday Visa, de forma tal que le pone una H a tu salario. Ese es el código con la oficina de impuestos, el código H. Si tú has cambiado a visa de estudiante o viceversa, tú tienes que avisarle a tu empleador para que ellos empiecen a descontar los impuestos de forma correcta. Porque ya habíamos hablado que los Working Holiday Visa pagan 15 dólares, perdón, 15 centavos de dólar desde el primer dólar que ganan hasta 45,000. Pero las personas que tienen visa de estudiante no, ¿sí? Porque tienen los primeros 18,200 dólares libres de impuestos. Ahora, ahí hay que tener cuidado porque muchas personas cometen este error del que les voy a hablar y los australianos también se confunden muchísimo. Cuando tú empiezas un trabajo, te dicen, ok, ¿usted es residente? Sí. ¿Y usted va a trabajar full time o part time? Lo que sea, part time. Y viene la pregunta aquí, el truco. Do you want to claim the tax-free threshold? Y esa palabrita es que nadie la entiende. Ese threshold, esa palabra tan rarita, simplemente se refiere a los 18,200 dólares libres de impuestos. Eso es todo. Entonces, la pregunta no es cuántos trabajos tienen al mismo tiempo, sino cuántos trabajos tienen dentro del periodo fiscal. Porque si, por ejemplo, nuestro estudiante o nuestra persona que está haciendo la pregunta tenía Working Holiday Visa, pero ya trabajó y ya ganó 20,000 dólares y resulta que le han retenido muy poquitos impuestos y empezó a trabajar con visa de estudiante, hizo el cambio y le van a retener como si fuera residente o cambió de empleo y puso que era residente, pues va a tener ahí un gap, una parte en la que no le van a retener suficientes impuestos. Entonces toca analizar si vale la pena entonces ponerlo como segundo trabajo para que no le vaya a tocar pagar al final del año. Porque desafortunadamente tengo estudiantes que han trabajado y han tenido 10 trabajos durante el año fiscal y no hacen la nominación de primer y segundo trabajo porque dicen, ah, pues yo trabajé para Guzmán y Gómez de Harvard Town y me fui para el Guzmán y Gómez de Ranaway Bay o me fui para, no sé, para el Hotel Hilton. Pero cada uno era en momentos diferentes. Pero si con cada uno ganaste más de 10,000 dólares, pues vas a empezar a acumular mucho ingreso y al final del año te va a tocar pagar. Entonces muchos se asustan y me dicen, Ángela, pero es que yo estaba esperando 4,000 dólares. Pero pues es que acumulaste mucho ingreso y no pagaste suficiente impuesto, entonces no te van a devolver. Y pues la idea es que ustedes estén revisando eso si tienen múltiples empleados durante el año. Ok, perfecto. Algo similar, por ejemplo, si trabajo, pero solamente con ABN en este caso, si trabajo con ABN y algunos meses gano X cantidad y otro mes gano mucho menos, ¿cómo puedo calcular cuánto dinero debería ir guardando para los impuestos? Yo siempre le aconsejo a mis clientes que guarden entre el 20 y el 30%. Hay personas que dicen, no, ahorre solamente el 15 o el 16%. Pero yo la verdad prefiero ir más alto, entre el 20 y el 30%. Y la idea es que ustedes lo hagan a través es una buena idea crear una subcuenta. Muchos de las personas que tienen sus cuentas en el teléfono se dan cuenta que pueden crear subcuentas y esas subcuentas les permiten a ustedes ir ahorrando el dinero de lo que puedan tener que pagar a la oficina de impuestos. Entonces, un 20, 25 a 30% es un rango aceptable dependiendo de qué tanto vayan a ser los ingresos por ABN. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que mucha gente dice, ah, pero es que yo ya pagué el impuesto por el TFN, solamente falta lo de ABN. Y no es así. Tus ingresos se combinan y se convierten en uno solo. TFN más ABN, ese es mi ingreso. Pero yo no puedo separar y decir, es que falta 18,200 por TFN y 18,200 por ABN, no. Los dos se unen y los dos me dicen en cuál de las categorías que ya habíamos hablado están para poder hacer el cálculo de los impuestos. Entonces, ese es el rango. Y la subcuenta. Yo a esa subcuenta le llamo la cuenta Shakira, que es ciega, sorda y muda. Pasen ese 30% ahí, guárdenlo. Al final del año ya ustedes van a tener la seguridad de que van a poder pagar ese impuesto y que van a poder cumplir con las otras obligaciones
porque cuando trabajas con ABN nacen obligaciones adicionales. ¿Qué son obligaciones adicionales, Ángela? Bueno, significa que la Oficina de Impuestos, si tuviste que pagarles, por ejemplo, este año fiscal 2026, es muy posible que les envíen una carta hermosa diciendo, Carla, bienvenida al sistema de anticipos. Y ese sistema de anticipos es simplemente te están diciendo, páganos por adelantado el impuesto del próximo año. Pero si tú ya tienes la disciplina de ir guardando ese 20 a 30%, pues seguro que pagar esos anticipos no te va a doler y sí te va a preparar para tener un colchón de forma tal que el próximo año no te vaya a doler pagar impuestos y que si pagaste de más, pues que te devuelvan. Perfecto, súper. Mejor tener de más que menos. Sí, Sí. total. Otra pregunta, por ejemplo, si yo trabajo desde casa algunos días, pero no tengo una habitación exclusiva como mi oficina, ¿puedo reclamar igualmente parte de internet, luz, teléfono? Ok, si tú trabajas por TFN, la realidad es que, por ejemplo, no vas a poder reclamar la renta, pues porque para la oficina de impuestos, en teoría, tu empleador tiene que estar garantizándote trabajar desde una oficina, pero sí puedes reclamar y te dan dos métodos. Tienes el método de horas trabajadas o el método de porcentaje, digámoslo así. Entonces, bajo el método de horas trabajadas, tú puedes decir, Ángela, mira, yo trabajo 30 horas a la semana desde la casa y esas 30 horas a la semana se multiplican por una tasa que da la oficina de impuestos de 70 centavos por hora. Y esos 70 centavos por hora convergen absolutamente todo. Convergen tu internet, tu teléfono, papelería, tinta para la impresora, todo está dentro de eso. Es decir, si reclamas horas, no reclamas internet ni teléfono. Pero si Ok. tú dices, no, no sé cuántas horas trabajo, o a veces son unas horas sí, a veces no, yo no estoy llevando el control, podemos mirar más bien el porcentaje. ¿Y cómo se calcula el porcentaje del teléfono, por ejemplo? Mirando que el número de llamadas que tengas de trabajo, el número de mensajes, la data que utilices para tu trabajo para poder sacar un porcentaje correspondiente a lo que vas a reclamar. Lo mismo el Internet. Obviamente si tú estás compartiendo el Internet, pues no vas a poder reclamar el 100%. Lo mismo que el teléfono, tú no vas a poder reclamar el 100% porque entonces cómo llamas a tus amigos para irte los fines de semana al cine o cómo vas a Claro. llamar a tu familia. Entonces, siempre, ustedes siempre piensen, si yo fuera a la oficina de impuestos, le creería que, voy a reclamar, que va a reclamar el 100%, siempre pónganse en los zapatos de la ATA. Si suena tan bueno eso, como que no dan tanto. Ok, perfecto. Después tengo una duda que a mí también me ha pasado, que por ejemplo, si yo gasto en uniformes, las boletas las tengo que guardar, lo mismo que si, no sé, me compro un computador y ese computador luego lo uso para trabajar, la boleta la Uh tengo -huh. que tener sí o sí. Sí, por favor. Ustedes tienen que guardar documentos de absolutamente todos sus gastos por 5 años. Entonces, resulta que la Oficina de Impuestos tiene un app maravilloso, lo pueden buscar así como ATO App. Y dentro de ese app hay una opción que se llama My Deductions, como mis deducciones. Y en ese app les va a permitir a ustedes, digamos, salieron del Bunnings porque acabaron de comprar unas botas de esas de punta de acero antideslizantes y que son para el trabajo. Le toman una foto y con el app ustedes pueden seleccionar de qué tipo de gasto es a sus uniformes. O, por ejemplo, compraron en Office Works unos marcadores que necesitaban. Ah, esto es papelería. Pueden tomar la foto, lo ponen en el app y ya empiezan a organizar todo de forma tal que tengan todo listo al final del año. Buenísimo, no tenía idea que se podía hacer eso. Bueno, Muy bien, lo que es hablar con un experto. es verdad. Sí, pero eso mismo que decías tú, que entre nosotros al final siempre nos creemos expertos y al final se va pasando información, información y Uh -huh. El no, teléfono roto, le decimos en Colombia. tal cual. Y creo que quizás la última pregunta, que ya nos pasamos un poquito los minutos. Por ejemplo, si estás con visa de estudiante, pero tienes un negocio online, Uh -huh. ¿hay un límite de ganancias o de horas, pensando como en el límite que tienen los estudiantes? Ok, so, el límite existe,
independientemente de que sea online, de que sea en Uber, de que sea, o sea, ya presencial o que vayas a tu lugar de trabajo, el límite existe. Desafortunadamente, vivir en Australia es costoso. Sostenerse con 24 horas a la semana es costoso. Y Ujú. no hay que negar que la gran mayoría de los estudiantes se pasa, ¿sí? Eso no se puede negar, es como tapar el cielo con un solo dedito, eso no se puede hacer. Mm. ¿Cuál es mi consejo? Bueno, cuando ustedes presentan su declaración de renta, no se presentan el número de horas, pues porque para la oficina de impuestos es difícil controlar cuántas horas trabajan 10 millones de contribuyentes. En realidad eso a ellos les tiene sin cuidado, porque ellos lo que quieren es que les paguen sus impuestos, ¿cierto? Pero aquí es donde ustedes tienen que, obviamente, vinimos a un país a hacer las cosas bien. El que la gente lo haga no significa que esté bien. Solo les pido, si se van a pasar de horas porque toca, porque la situación no da para más, tengan cuidado de no estar difundiendo esa información a todo el mundo. Sí, en realidad esa información de cuántas horas trabajan es solamente de ustedes. Eh, y guárdenla ustedes, eso no es, no tiene por qué pues ser de otra persona. Y pues obviamente la otra parte de esta idea es que la oficina de impuestos, como les he dicho, reciben información de todo el mundo. Lo más importante es que ustedes no oculten información. Si ustedes tienen un negocio online, la oficina de impuestos lo más seguro es que sepan, sobre todo si les están pagando por Square o por Stripe o por Etsy. Todas esas plataformas le reportan a la oficina de impuestos. Entonces, consejo, independientemente de las horas que sean, reporten todo. Es muy importante que hagan eso. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ángela. Buenísima la No, información. con todo gusto. Me encanta que hayamos podido hablar. A veces hablo un montón, pero espero que se hayan resolvido todas las, resuelto, Jesus, que se hayan resuelto, ay, Dios, ni en español ni en inglés, que se hayan resuelto todas las dudas y bueno, ya les puse ahí mis datos, me pueden contactar sin ningún problema, vía WhatsApp es la forma más rápida de contactarnos. Eh, Téngannos paciencia en esta época. Esta época para nosotros es supremamente complicada, pero igual tratamos de responder y estar atentos de todos nuestros clientes lo que más podemos, pero sí les pido que por favor nos tengan paciencia durante esta época. Sí, de todas maneras. Bueno, cualquier cosa, esta grabación igual va a quedar grabada, todos los que están inscritos van a recibir el link para que la vuelvan a visitar si es necesario. Y eso, la información está ahí de Ángela, cualquier cosa ya saben. A nosotros también, si necesitan cualquier cosa, nos preguntan y nosotros los derivamos con ella. Pero eso, muchas gracias Ángela por tu Vale. tiempo Con y muchísimo gusto. Estamos hablando. Un abrazo. Chao. chao, chao.